Tenemos el placer de tener con nosotros aquí a Jon Hidalgo, de la Fundación Lurgaya, que nos va a hablar de bosque plantando salud. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias a la organización, a los asistentes, a los que han hecho posibles el foro. Bueno, la verdad es que trabajamos en una región biogeográfica que yo creo que para la mayoría de vosotros será desconocida, que es la cornisa cantábrica, y sí que me gustaría hacer una pincelada de qué es lo que nos motiva a nosotros a trabajar en la cornisa. Bueno, hay que decir que toda la zona que corresponde al mundo eurosiberiano, es decir, Cornisa y Galicia, es tierra de bosques, ¿vale? De bosques cerrados, donde hay trasgos y basajaunes, ¿vale? Es decir, donde habría en su momento una ganadería en pastos de altura, donde no hay dehesas, ¿de acuerdo? Bueno, sí había dehesas, pero no las hay ya. Y donde tenemos muchos árboles, pero pocos bosques. Los bosques los destruimos para distintos procesos productivos, sobre todo relacionados con las ferrerías, con la transformación del hierro, con los astilleros y con la fabricación de casas. Y hoy en día tenemos 1 millón de hectáreas de superficie con árboles, pero no con bosques, ¿de acuerdo? Y esa es una tragedia ambiental que yo creo que es generalmente desconocida en España. Conocemos los problemas que tienen las aves esteparias mejor que los problemas que tienen las aves forestales, aunque muchos estudios digan que las aves forestales van para arriba, cierto, y que los bosques van para arriba, también cierto, pero un bosque maduro en 20 años de abandono no se consigue, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que vivimos en tierra de bosques, nuestra pregunta es, ¿restauramos o simplemente facilitamos? ¿De acuerdo? Para nosotros, bueno, la facilitación podría ser una especie de conservación, de restauración pasiva. Es similar, pero como no tenemos tiempo para entrar en matices, vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo fundamental es tener un acceso al terreno, al territorio, y para eso la verdad es que la herramienta de la custodia de territorio, pues bueno, sin ella no seríamos nadie. Entonces, la herramienta de la custodia de territorio pone sobre la mesa quién es el principal actor de esta transformación que estamos teniendo lugar, y es la sociedad. Tened en cuenta que hay gente que compra terrenos para devolverlos a la tierra madre, a la Pachamama o a como queréis llamarlos, ¿de acuerdo? Hay gente que compra terrenos y nos llama a nosotros para decirnos, hemos comprado un terreno, queremos que esto vuelva a ser un bosque, ¿de acuerdo? Entonces, lo fundamental es que contamos con la gente, pero yo diría que lo fundamental es que no lo hacemos para la gente, lo hacemos para la naturaleza, sin esperar en ningún caso que haya un retorno. Es decir, no trabajamos para que haya bosques, para que a su vez nos den aire y caza y frutos y generen suelos para los agricultores de dentro de 10.000 años, ¿de acuerdo? Entonces, con gente, con mucha gente y con un tema que yo creo que es fundamental y es con una financiación mayoritariamente privada, ¿de acuerdo? Nosotros buscamos hasta un 75% de privada, un 25% pública, que puede ser fluctuante, obviamente, de año a año, ¿vale? Obviamente, y aunque el monte tenga una capacidad de regeneración brutal, pues tenemos que tener unos criterios. Yo supongo que para la mayoría de la gente que hay aquí, esto puede ser un poco anatema, ¿verdad? Mirar, un roble creciendo, metido en un tubo y rodeado de una cosa que la gente llama maleza. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, la sucesión ecológica es fundamental para nosotros. Es decir, ¿por qué es fundamental? Pues porque para que haya un bosque queremos más en la naturaleza que en nosotros. Nosotros podemos plantar árboles, pero no vamos a llevar insectos, por ejemplo.
ni vamos a llevar hongos, ni vamos a llevar helechos, ni zarzas, ¿de acuerdo? Sí que hacemos unas cuantas cosas que pueden ser estrictamente de restauración, ¿de acuerdo? Una es la eliminación de cicatrices. La actividad forestal en el Cantábrico y en Galicia está muy intensificada, genera una red de pistas, yo diría que indecente, una red de pistas que tiene un impacto paisajístico, que genera pérdidas masivas de suelo y que genera cambios en las hidrologías de las laderas, pues porque el agua tiende a ir por ahí en vez de ir por donde tiene que ir. Controlamos especies invasoras desde el punto de vista biológico, no especies invasoras que están en el Real Decreto, eso es otra cosa, eso es política. De forma que para nosotros especies que no están consideradas invasoras legalmente, como la Robinia pseudacacia o el eucalipto variados o los pinos de Monterrey, pues son objetivo nuestro también, ¿de acuerdo? Por no hablar de todas estas conocidas por la gente, como pueden ser, pues, la crocosmia o el plumero de la pampa, etc. Esto no sé si va, si no va, vale, sí, el famoso plumero de la pampa, vale. Y como parte de la restauración, creemos nosotros, está la plantación. La plantación, bueno, hay que tener en cuenta que en el Cantábrico hemos perdido muchas especies, que se han fragmentado poblaciones de muchas especies, que hay valles en los que no encuentras un olmo de montaña, ni un arce campestre, ni un tilo. Y una de las cosas que hacemos es, bueno, digamos, reintroducir especies de árboles dentro de una lógica y conociendo la existencia de poblaciones de esa misma especie por las cercanías, etc. Entonces, obviamente, plantamos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, luego, lo que hemos dicho. Yo creo que nuestra mejor herramienta es bueno, con perdón, claro, porque forma parte del término, es la modestia. La modestia yo no creo que aparezca en criterios de restauración ecológica en ningún lado. Nosotros no podemos enseñar a la tierra madre a hacer bosques. Nosotros podemos plantar árboles, pero el resto, un bosque, vamos a ver, si hiciéramos aquí una encuesta, ¿qué es un bosque? Yo creo que no coincidiríamos dos personas. Esto es como el fútbol, el seleccionador español cada uno tendría su alineación hipotética, ¿no? El de mi pueblo, el de mi equipo, bueno. Los bosques para nosotros son masas naturales, diversas. Os recordamos que son el mayor reservorio de biodiversidad del planeta, pero para nosotros además son masas no manejadas y a nosotros es lo que nos gusta. El tema de los incendios lo podríamos hablar largo y tendido porque es el debate de siempre, ¿no? A nosotros nos gusta esto, nos gusta un árbol que hemos plantado, los árboles que van a venir y toda la maleza que crece alrededor, ¿de acuerdo? La maleza es fundamental, los helechos, las zarzas, las argomas, el matorral es fundamental en la transición. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo creo que nos gustan los bosques, probablemente a todos nos gustan los bosques aquí, pero seguramente lo que no nos gustan son las transiciones a los bosques. Cuando alguien dice que se ha abandonado un terreno y que ha empezado el matorral, y han empezado 4 aromáticas y una coscoja y un quejigo, no somos capaces de ver que dentro de 200 años ahí vamos a tener un bosque. ¿Os gusta Asterix y Obelix? Bueno, hay un libro, uno de ellos, que es La residencia de los dioses, que va el señor Obelix tirando bellotas pasadas por la poción mágica, ¡paf! Y de repente, ¡pum!, un roble así de grande. Los bosques no son eso. Los bosques, podemos conceptuar un bosque desde que empieza a crecer el bosque, ¿de acuerdo? Cuando un quejigo tiene 2 metros, eso ya es un bosque. Ahí hay una fauna asociada, unos insectos, unas plantas que irán desapareciendo, que se irán cambiando por otras especies. Eso es bosque también, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que tenemos que empezar a valorar la riqueza del matorral, la riqueza de los procesos ecológicos. El proceso ecológico es biodiversidad también, ¿de acuerdo? Y cada parte de ese proceso tendrá una fauna, una flora, unos equilibrios asociados a ellas. Entonces, punto número 1, aprendamos a tener paciencia.
Los bosques son modestia por nuestra parte, o al menos en nuestra forma de actuar, y sobre todo paciencia. Un roble de 400 años no lo tenemos de hoy para mañana, obviamente. Así que con esas 3 cositas de nada me conformo. Mira, no ha llegado ni a sonar. Nada. Dios. Bueno, continuamos. Tengo el gusto de invitar al estrado a Amor Torremarín, de la Fundación Biodiversidad, que nos va a hablar de bioeconomía forestal e impulso al desarrollo. Así que, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a participar en este evento y a todos los anteriores ponentes por unas presentaciones y unos vídeos muy interesantes. Y yo voy a presentar un poco la... Está más cerca. Ahí, desde ahí mejor. Gracias. La perspectiva un poco de la Fundación Biodiversidad en conservación de bosques como organismo financiador a través de la convocatoria de subvenciones y además, bueno, tenemos un trabajo pues un poco más alejado de lo que hemos visto hasta ahora. No trabajamos directamente ejecutando proyectos en el terreno, sino financiándolos y dándoles seguimiento. Entonces, es una visión un poco distinta a la que hemos estado viendo. Y además, bueno, voy a hablar un poco desde la perspectiva del área de bioeconomía. Bioeconomía, que es un término que a lo mejor no es muy claro, pues un poco como hablaba Elisa, de entender que la economía está basada en la biodiversidad, los recursos naturales, esos servicios ecosistémicos y contribuciones de la naturaleza a las personas desde una perspectiva amplia. Luego, por la tarde, mi compañero Adrián va a presentar un poco la perspectiva desde el área de ciudades, también de la Fundación. Entonces, como digo, pues como entidad financiadora recibimos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido una oportunidad muy buena para la Fundación para fomentar proyectos transformadores de calado en línea pues, con las principales estrategias, tanto europeas como nacionales. En este caso, el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad de la UE a 2030, la reciente de bosques y a nivel nacional pues más la Estrategia Forestal Española o el Plan Forestal Español que se finalizaron el año pasado. Estamos trabajando en el área de bioeconomía en 2 convocatorias principales, la del 2021 que está actualmente los proyectos en ejecución y una nueva convocatoria de bioeconomía forestal que estamos ahora mismo finalizando la evaluación de las propuestas presentadas. Y las 2 están financiadas con los fondos europeos del Plan de Recuperación, con el componente 4 de conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad. Empiezo un poco con la convocatoria del 2021, que tenía una dotación de 20 millones de euros, financiando proyectos de 250.000 a 2 millones. Y bueno, se financiaba un 95% del importe del proyecto, así que el 5% tienen que aportarlo las entidades beneficiarias. Y todos los proyectos tienen una duración máxima hasta diciembre del 2025, como todos los proyectos del Plan de Recuperación, y no hay prórrogas posibles en este caso. Se financiaban proyectos de componente científico-técnica en temas de bioeconomía en general, fomentando la transición ecológica, el fortalecimiento de capacidades, la igualdad de género y también con temas de creación de empleo. Y en este caso la convocatoria estaba financiada por la inversión 2 de conservación de biodiversidad terrestre y marina. Los beneficiarios de la convocatoria pues, eran los más tradicionales de la Fundación Biodiversidad, que incluyen entidades sin ánimo de lucro y diversas entidades de investigación. Y además se podían presentar en agrupaciones de diferentes entidades, no solamente a nivel individual en los proyectos. Y lo que sí que era imprescindible era la participación de una entidad científica en la agrupación o la creación de un comité científico, pues valorando tener en cuenta la mejor información científica disponible en los proyectos. ¿Eso es lo que me queda? Sí. Bueno, pues la convocatoria se resolvió en junio del año pasado y demostró una gran demanda de este tipo de iniciativas. Se recibieron 132 propuestas y se pudo atender pues, solamente a 14 proyectos que se están financiando para la dotación de 20 millones que había disponible. Abarcan casi todo el territorio nacional, menos Madrid, Canarias, La Rioja, Ceuta y Melilla, y benefician a 63 entidades.
y he seleccionado dos proyectos que están más focalizados en tema de bosques. Uno es Biovalor, de gestión forestal y producción de valor añadido. Esta está liderada por CIEMAT y se está implementando en varias provincias, Cuenca, Soria, Guadalajara, Teruel y Zaragoza. Y las principales actuaciones relacionadas con temas forestales sería la gestión forestal sostenible de masas de pinares y sabenares autóctonos, con temas de tratamientos selvícolas y de utilización de los residuos. Y luego también lo que se estaba haciendo era plantaciones de plantas aromáticas y medicinales bajo cultivos arbóreos existentes y en tierras de centeno marginales, y con la idea de generar aceites esenciales para luego venderlos y tener unas fuentes de ingresos adicionales. Y además, como resultados, pues se esperaba un poco reducir el riesgo de incendios, mejorar el carbono del suelo o también la reducción del riesgo de erosión. Otro de los proyectos de esta convocatoria es Del bosque a tu casa, que está más enfocado a iniciativas lideradas por mujeres con temas de productos forestales no maderables, identificando pues, aquellas especies no maderables que podrían generar algún producto innovador en los diferentes tipos de bosques españoles, y luego generar planes de ordenación pues, de estos diferentes productos como aromáticas, setas no comestibles, bayas o frutos rojos. Ya entrando en la convocatoria que estamos actualmente evaluando, esta tenía una dotación de 77 millones, con proyectos de 100.000 a 2 millones de euros, y también la misma cofinanciación del 95% y misma fecha de finalización a finales del 2025, así que los proyectos pues, tendrán un plazo de ejecución un poquito más corto. Esta se centra fundamentalmente en bioeconomía y gestión forestal sostenible, ligada a los ecosistemas forestales. Y también tiene una componente muy importante de reto demográfico. Uno de los criterios de evaluación era que las actuaciones se desarrollasen en zonas de baja densidad de población. Componente científico-técnica, de usar el mejor conocimiento científico disponible y también generar conocimiento. Y en este caso estaba financiada por la inversión 4 de gestión forestal sostenible del componente 4 del plan de recuperación. En este caso, los beneficiarios, además de los típicos de la Fundación, de entidades sin ánimo de lucro y entidades de investigación, se decidió incluir también administraciones públicas porque se consideraba que tenían un rol muy importante en la gestión de bosques y en la gestión del territorio, y luego también figuras colectivas de propiedad de los montes pues, por la temática específica de la convocatoria en gestión forestal. Y en este caso, la participación de una entidad científica se podía hacer de tres maneras: o como miembros de la propia agrupación, o a través del asesoramiento científico, o también con la creación de un comité científico. Se han recibido 163 propuestas y por 172 millones, así que se puede atender solamente a un 45%. Los tipos de actuaciones que se contemplan en la convocatoria, bueno, se pedía que tuviesen un enfoque integral con tres componentes: la de conservación de la naturaleza, la de bioeconomía y la de reto demográfico. Y había tres tipos principales de bloques de actuaciones: las que eran más enfocadas a diversificar los aprovechamientos forestales y la cadena de valor; otras más de temas de crear paisajes más biodiversos, mejor conectados y más resilientes a perturbaciones como incendios, plagas y enfermedades; y el último bloque más enfocado a restaurar áreas que habían sido degradadas por incendios forestales. Entonces, ejemplos de las actuaciones que han incluido en las propuestas que se han presentado y que estamos todavía evaluando. Pues las primeras un poco me he centrado más en las que están relacionadas con el tema de conservación. Entonces, han incluido muchas actuaciones de gestión forestal sostenible, silvicultura próxima a la naturaleza, planes de ordenación, de gestión. Luego, un bloque de temas de mejora de hábitats, con plantaciones, siembras, eliminación de especies exóticas invasoras, creación de mosaicos, como han hablado algunos anteriores ponentes, la importancia de crear pues, paisajes diversos, combinando bosques, pastos, riberas, creación o mantenimiento de rodales maduros y también de madera muerta como hábitat pues, para insectos, quirópteros y aves. Y luego actuaciones para reducir el riesgo de incendios, pues, que cubren tanto planes de prevención como tratamientos selvícolas y mucho tema de uso de ganadería extensiva para reducir la carga de combustible y así el riesgo de incendios forestales. Luego temas más enfocados en mercados voluntarios y certificaciones, con certificación de servicios ecosistémicos, de cadenas de valor, de cadenas de custodia. Mucho de identificación, evaluación y valoración de servicios y también de diseño de pagos por servicios ambientales.
a diferentes escalas, acuerdos de custodia, que también se han comentado antes, y bueno, convenios con empresas o público-privados, y luego temas de certificación de créditos de carbono con diferentes herramientas. Y más relacionado con el tema de diversificación de aprovechamientos forestales, intentar pues, tener diferentes tipos de actividades para mejorar el rendimiento económico de las masas forestales, con temas como el desarrollo de la apicultura, la ganadería extensiva, recolección de bayas, plantas aromáticas, frutos, biomasa, compost, muchos temas de biochar también se han incluido. También diversificación en temas de turismo, con cosas como la micología o todo el tema de actividades deportivas en la naturaleza. Creación de nuevos productos de valor añadido, y en este sentido todo el tema de sellos de calidad por territorios, pues se intentan fomentar que se puedan vender los productos en mercados más competitivos. Cadenas de valor también de circuito corto y vender el producto en la región, pues que quede el mayor porcentaje de ingresos en las comunidades locales y no en los intermediarios. Y luego generación de modelos de negocio pues para también la diversificación de los aprovechamientos. Y por último, mucho tema de formación y de intercambio de experiencias. Ya, eso es todo. Qué bien, muchísimas gracias, Amor. Bueno, no tenía que llamarte, ha venido. Tengo el gusto de, quien no lo conozca, de presentaros a Juan Luis Gázquez, de la Fundación Monte Mediterráneo, y él viene a presentarnos medidas de conservación y restauración en Dehesa San Francisco y Parque Natural de Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Así que cuando quieras, aprovecha que no estoy yo. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Un placer que el comité nos haya invitado a compartir nuestras pequeñas experiencias. A modo de presentación rápida, soy el gestor o el técnico gerente de una finca de 500 hectáreas, propiedad de Fundación Monte Mediterráneo, en el norte de la provincia de Huelva, incluida en el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Entre las medidas que llevamos a cabo, desde que se fundó la Fundación en 1993, siempre se ha velado por mantener y conservar la última barrera ante el desierto, en palabras de su fundador. Y nada, nosotros no sabía bien cómo estructurarlo porque velamos por el carácter multifuncional de la dehesa, pero me he centrado en actuaciones muy específicas, muy pequeñitas, pero con gran impacto positivo a la hora de conseguir una conservación o una mejora de los hábitats. Son medidas que necesitamos pocos recursos económicos y que están a la mano de cualquier gestor o asesor de las fincas, en este caso de las dehesas de Andalucía o de Extremadura. Por comenzar por la conservación de fauna, pues estamos haciendo pequeñas actuaciones donde el recurso más limitante que tenemos en Andalucía es el hídrico, entonces hacemos puntos de agua permanente, donde garantizamos la disponibilidad de agua para pequeños pájaros, aves y mamíferos, y así garantizar los refugios húmedos para la permanencia de anfibios y reptiles como pueden ser el gallipato, la salamandra, tritón jaspeado, en fin. Todo englobando a que consigamos el mayor equilibrio de biodiversidad dentro de la finca. En cuanto a la conservación de fauna y teniendo en cuenta que tenemos que garantizar la disponibilidad de alimentación en los ecosistemas forestales para grandes depredadores, en este caso como el águila imperial, en 2014 se firmó el acuerdo del águila imperial desde Fundación en convenio con Fundación Monte Mediterráneo. En la finca de 500 hectáreas tenemos 200 puntos de majano, 3 cercados de 1 hectárea y uno más pequeño a modo piloto que hicimos en 2021-2022, donde en este punto tenemos 3 majanos y es el punto que nos resulta más favorable para la conservación del conejo, siempre amparado por la disponibilidad de alimento para otros animales como el águila imperial.
En conservación de fauna podemos destacar que en las 500 hectáreas tenemos 220 cajas nido con diferentes tamaños, bien para paseriformes, pícidos, córvidos o pequeñas rapaces, y 48 cajas de murciélagos de ribera y arborícolas. Esto es por intentar mantener ese equilibrio del que os hablaba, que tenemos refugio en la finca y tenemos lugares aptos para la nidificación, sí. ¿Que tenemos que tener más? Sí. Tenemos que garantizar siempre que tengamos todos los recursos en la finca para garantizar este equilibrio. ¿Cómo corre esto, Jesús? Conservación de biodiversidad. Bueno, aquí no se trata de eliminar una especie u otra de matorral. Yo estoy totalmente en contra del término de la matorralización. Las dehesas tradicionales de dos estratos, estrato herbáceo y estrato arbóreo, no son de lo más sostenibles, si bien es cierto que siempre se han manejado para conseguir estos dos estratos. Tenemos el estrato intermedio, el estrato arbustivo, que para mí es un estrato muy interesante. Entonces, hacemos unas delimitaciones al aprovechamiento ganadero. En este caso, en la foto de arriba podéis ver que tenemos 11 callejones excluidos al ganado, donde eliminamos cistu y genista principalmente, e intentamos que sean núcleos de dispersión de semillas, de lentisco, de torbisco o de otras especies de matorral un poco más diversos. En cuanto a la conservación de biodiversidad, aquí hablabais de que no hablábamos de insectos, sí, se tienen en cuenta también los insectos. Tenemos varios hoteles de insectos en la zona más afable de la finca, donde puedan encontrar menos refugio, donde las inclemencias meteorológicas sean mayores. Con esto garantizamos la polinización y, sin tener demasiado en cuenta los años beceros de encina y alcornoque, somos una de las fincas de la Sierra de Aracena que más producción de bellota tiene. En cuanto a la mejora de vegetación y por garantizar la supervivencia de la dehesa y del estrato arbóreo, esto es una medida que me gusta mucho porque es muy práctica cuando trabajamos con escolares o con grupos de cursos ambientales y demás. Hacemos unas cajitas donde rellenamos con bellota. Estas cajas están a 1,5 metros, 1,80 m de altura, con lo cual se lo ponemos un poco más difícil a los cérvidos. Y son los aliados, son los córvidos los que nos acompañan en esta labor de regeneración natural. Intentamos que nunca sean las bellotas de debajo de las copas, es decir, cambiamos los lugares donde ponemos las bellotas de donde las hemos recolectado. Con esto conseguimos que no haya demasiado cruce genético en la polinización. Y insistimos mucho en la regeneración natural por semillas, allí donde vemos que regeneración que viene de estas siembras naturales de bellota, tenemos 10.000 protectores individuales georreferenciados, en los cuales hacemos un seguimiento continuo y anual. Hacemos podas de realce y posteriores podas de formación para conseguir el tipo de árboles y la superficie de copa que consideramos idónea para conseguir una fracción de cabida cubierta de un 60 a un 70%. Aquí veis una zona un poco menos densa de la finca y es donde más actuamos. Es muy importante que garanticemos la regeneración natural porque si hay algo comprometido en la dehesa es la propia regeneración. Por otro lado, los puntos de agua artificiales que tenemos en las fincas de Andalucía, normalmente se limpian los bordes para que tengan acceso al ganado. Nosotros intentamos naturalizar al máximo los bordes con el fin de conseguir lugares de nidificación para anátidas o para otras especies de aves acuáticas, además de naturalizar y conseguir que haya una diversificación de las especies palustres alrededor de estas charcas. Y como fin último y más ligado a lo que sería la ingeniería ambiental, aunque es una actuación fácil y sencilla, los puntos de agua de mayor entidad, los más grandes, tenemos el problema de que cuando tenemos grandes tormentas en verano, o teníamos, los rebosaderos de estos pantanos son zonas muy disponibles para tener una erosión laminar y formar cárcavas. Entonces nosotros lo que hacemos es
poner algunos puntos de disminución de velocidad del agua. Con esto conseguimos que haya menos erosión laminar y que por la propia colmatación de los sedimentos se consiga restaurar, que ya me da miedo utilizar esta palabra porque lo hacemos de una forma un poco menos científica de lo que se hablaba aquí, pero conseguimos recuperar los suelos de estos reposaderos. Y bueno, como me sobra un minutillo y 10 minutos no dan para nada, aquí os dejo mis contactos por si podemos compartir otras experiencias. Nada, lo dicho, un placer. Póntela tú como tú ves más cómoda con el PDF, ¿vale? Sí, ¿cómo se baja? Sí, con esto como tú quieras. Bueno, pues ahora tenemos el placer de escuchar a Diana Colomina, de WWF, y nos va a hablar de los estándares de certificación de restauraciones. Así que nada, os dejo con ella. Bueno, agradecer en primer lugar al comité que nos haya brindado la oportunidad de presentaros estos estándares de WWF y de la Sociedad de Restauración Ecológica para la certificación de proyectos de restauración de ecosistemas forestales en España. Es un documento recientemente publicado, de hecho, ayer nos llegaron los primeros documentos impresos. Y qué mejor sitio para darle el pistoletazo de salida que esta reunión. Hemos traído varios ejemplares. Si luego queréis algunos ir en profundidad sobre el documento, solo tenéis que buscarme. Soy la que lleva la mochila llena de informes. Todos estamos familiarizados con los sellos de calidad en nuestro día a día. Quizá en materia forestal los más conocidos son el Sistema de Estándares de Certificación de Gestión Forestal, FSC o PEF. Quizá hace unos años parecía una entelequia tener unos estándares de restauración, unos estándares para certificar restauraciones forestales, pero cada vez hay un mayor impulso internacional por desarrollar este tipo de herramientas e incluso en la estrategia de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica aparece mencionado que los estándares para la certificación de obras de restauración forestal deberían ser adaptados y aplicados de forma rutinaria para garantizar la calidad de las intervenciones. Los estándares que hoy os traigo, por supuesto, cumplen este objetivo de asegurar la calidad de las restauraciones que se pongan en marcha y estamos convencidos que van a servir para aumentar la eficiencia de las restauraciones forestales, porque suponen una guía y un apoyo para los responsables técnicos que ponen en marcha proyectos de restauración forestal, no solamente para ellos, sino también para los legisladores e incluso para los tomadores de decisiones políticas, porque incluyen una serie de criterios que nos ayudan a guiar la planificación, la ejecución, el diseño, el seguimiento y la gestión continua de los proyectos de restauración. Y además también establecen un marco que ayuda a que se pongan en marcha procesos de participación de las partes interesadas, pues de las poblaciones locales, de los usuarios del territorio, de las administraciones próximas. Incluso también invita a que se haga un estudio de las necesidades y de los requerimientos socioculturales. Está claro que con estos estándares lo que se pretende es minimizar impactos sobre los ecosistemas, impactos sobre la biodiversidad y, evidentemente, pues mejorar la calidad de las restauraciones que se ponen en marcha. El ámbito geográfico de estos estándares ha sido diseñado para ecosistemas forestales, tanto naturales como seminaturales, un poco uniéndonos a la definición que aparece, la definición de montes que aparece en el artículo 5 de la Ley de Montes. Están diseñados para todos los ámbitos biogeográficos e independientemente de cuál sea la titularidad de los terrenos públicos o privados. Está formado por 3 principios, de los que cuelgan una serie de criterios e indicadores. Tiene una estructura jerárquica, es decir, si se cumplen los niveles más bajos, se cumplen inmediatamente los superiores y así sucesivamente. Si se cumplen los indicadores, se cumplen los criterios. Si se cumplen los criterios, se cumplen los principios. Y también hay un anexo en el que aparecen una serie de verificadores. Estos no son de obligado cumplimiento, pero son una guía que puede servir a los auditores para saber si se están cumpliendo o no los indicadores. Son una sugerencia para los auditores. El primer bloque tiene que ver con la planificación y el diseño.
que sería uno de los primeros principios. Y por deciros algunos ejemplos, que hoy no puedo entrar en detalle, pero bueno, para que os suene algo de qué incluye, uno de los criterios tiene que ver con la participación social, que las terceras, o sea, las partes interesadas estén informadas y participen y exista resolución de conflictos, que se haga un análisis de la demanda social de servicios ecosistémicos y que se defina un ecosistema de referencia que va a servir como modelo hacia dónde queremos guiar la restauración y luego nos puede servir también como herramienta de evaluación. El segundo bloque tiene que ver con ejecución. Uno de los criterios está enfocado a las buenas prácticas en ejecución, pues por ejemplo que se tengan los medios humanos o los medios materiales más adecuados, que también insiste en la justificación de las desviaciones que se puedan realizar sobre el proyecto y que esté correctamente documentado. Y el tercer bloque tiene que ver con el seguimiento de las actuaciones que se han puesto en marcha, con la evaluación para poder poner en marcha una gestión adaptativa. Se contempla un mínimo mantenimiento y que exista un compromiso financiero en todas las fases del proyecto. Estos estándares han sido desarrollados por un grupo de trabajo en el que han participado 20 expertos nacionales de diferentes disciplinas y de diferentes ámbitos. Lo que pretendíamos con este grupo de trabajo es que hubiera una visión multidisciplinar, pues hay gente que pertenece a las administraciones autonómicas, gente del Estado, de administraciones, entidades privadas, han participado sociólogos, biólogos, ingenieros de montes, y la idea era tener esta visión multidisciplinar y holística. El grupo de trabajo ha sido el eje vertebrador de todo el proceso y nos ha ayudado a la redacción y a la revisión de los documentos. Como os decía antes, el proceso de elaboración del estándar ha sido a través de revisiones y redacciones, alternándolas con proyectos piloto de campo y una serie de estudios. Se inició, liderado por WWF, en el año 2010, que anda que no ha llovido. Y el primer borrador lo teníamos en 2011. Se hicieron unas pruebas de campo en 2 zonas que ya se habían restaurado, de zonas afectadas por incendio, en Guadalajara y Segovia, y de ahí salió una primera versión. Después hubo unos años donde las medidas de avance fueron mucho más lentas y en el año 2018 se hizo una revisión comparada con otros métodos de certificación mundiales, pues con métodos de certificación como el de FSC, con documentos de la UICN y también con los principios y estándares de la Sociedad de Restauración Ecológica. De ahí surgió una versión 2 que se presentó en un congreso mundial en Sudáfrica que desarrollaba la Sociedad de Restauración Ecológica. Y justo cuando presentamos estos estándares, la Sociedad de Restauración Ecológica estaba presentando su segunda versión de principios y estándares para la restauración ecológica. Entonces vimos que existía la necesidad de alinearnos para no confundir a los usuarios, ¿no?, con diferentes sellos. Entonces, desde ese momento, en 2020, empezamos a tener una alianza con la Sociedad de Restauración Ecológica y lanzamos una serie de pruebas piloto de proyectos que se empezaban a ejecutar desde la redacción para saber cómo iba a funcionar esta herramienta. Hemos colaborado con la Junta de Andalucía y también con la Generalitat Valenciana para la puesta en marcha de estos proyectos y después hemos realizado también otro proyecto piloto en Toledo. Entre medias hemos ido convocando al grupo de trabajo que ha tenido que revisar e integrar todo lo que nos decían los auditores porque hemos utilizado una tercera parte para auditar estos proyectos. Y por fin tenemos este documento, que luego si queréis os lo puedo facilitar, y que es un documento que ahora mismo es un documento de buenas prácticas, es decir, que no está normalizado, pero por eso seguimos trabajando con la Sociedad de Restauración Ecológica y también con su capítulo europeo, con la idea de, por un lado, hacer un plan de comunicación de este documento que tenemos actualmente, que, por cierto, en febrero vamos a organizar unas jornadas de corte más técnico para responsables que lleven proyectos de restauración a los que os invito a participar. Todavía no lo hemos anunciado porque estamos en ello, pero os invito a que vengáis para entrar en el detalle del documento. Estamos a punto también de lanzar un estudio de coste-efectividad de los estándares, que es en la parte de planificación y diseño, que nos parece muy interesante porque esto es la pregunta de oro es cuánto cuesta esto si lo queremos aplicar. Y, por último, estamos trabajando también en que este documento pase a ser un esquema de certificación oficial. Deciros que estamos en un momento histórico
donde instituciones, gobiernos, administraciones, hasta entidades privadas han reconocido la importancia de la restauración, que ya no podemos seguir solamente protegiendo lo bien conservado, ¿no? Necesitamos cambiar nuestra manera de producir, nuestra manera de consumir y recuperar lo perdido. Pero tenemos una enorme responsabilidad. Es una oportunidad única, pero tenemos la responsabilidad moral de hacerlo bien. Por eso creemos que el reto futuro pues, pasa por incluir estas nuevas herramientas de buenas prácticas en la restauración. Y me sobran 56 segundos. Así que nada, que muchas gracias. Y luego, bueno, que cuando me veáis por ahí con la mochilita, si alguien tiene interés en tener el documento, solamente me lo tiene que pedir. Muchas gracias. Muchas gracias.